Hola, ¿qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. En este momento vamos nosotros a continuar con la explicación de la filosofía del gran pensador como lo es René Descartes. Su pasión por el método es algo muy importante, pero nosotros tenemos que eh, hacer un barrido, ¿sí?, de lo que nosotros hemos visto en nuestros encuentros virtuales por Zoom, en nuestras clases virtuales. Hemos hablado de qué es el racionalismo y a qué le apunta, ¿sí? Va a prevalecer lo que es la razón. Cuando hablamos de René Descartes, ¿sí?, o René Descartes, es un gran personaje matemático con un perfil agudo, muy rápido, pero a la vez muy superficial. Este personaje dice, bueno, yo no voy a dudar de Dios, pero los teólogos tienen que estudiar a Dios y bueno, el filósofo se concentra en la diosa razón. Tiene una preocupación, su gran preocupación es el orden, la sencillez, la claridad, la distinción de las ideas, ¿sí? Logradas con frecuencia a expensas de una gran profundidad. El ideal de su filosofía, como lo habíamos trabajado y lo hemos trabajado, es una filosofía clara, una filosofía sencilla, una filosofía concreta, una filosofía esencial que es esencial para la práctica, o sea, que sirva para adquirir un conocimiento claro y cierto de todas las cosas que pueden ser a los hombres, ¿sí?, que le pueden servir a los hombres y que le sean de gran utilidad para su vida, ¿sí? Al mismo tiempo tiene un propósito y el propósito de René Descartes es construir, edificar un edificio filosófico con grandes cimientos, con grandes fundamentos, ¿sí? Este personaje habla que no pretende, pues, redactar una enciclopedia, un gran contenido filosófico, sino a partir de algo muy puntual, ¿sí? Él dice que la filosofía de atrás, es decir, la filosofía antigua y medieval, pues no sirve nada porque no proporcionan un método como lo hace su filosofía. Tanto es así que en el discurso del método, que es su libro, voy a parafrasear más o menos lo que él decía. No me propongo aquí enseñar, dice Descartes, el método que uno debe seguir para conducir bien a su razón, ¿sí?, sino que solamente él quiere hacer ver, ¿sí?, cómo ha mejorado, cómo ha procurado él conducir su vida a partir de ese método. O sea, él dice que él se propone enseñar en esta obra, en el discurso del método, y colocar en evidencia todas esas riquezas, todos esos argumentos que tiene el método, porque es que él en su método va a tratar de encontrar algo muy importante para la filosofía, cosa que no tienen la filosofía antigua y la filosofía medieval, no tienen un método, pero a la hora de la verdad él se queda corto en la explicación del método. Vimos dos definiciones de filosofía, ¿sí?, que hace este personaje. Una es, la filosofía es como un árbol cuyas raíces es la metafísica, el tronco es la física y las ramas que salen del tronco son las ciencias, pero las ciencias más importantes para él son eh, la mecánica, la medicina y la moral. Esa es la primera definición. La segunda definición dice que la filosofía es el conocimiento perfecto de todas las cosas que el hombre puede saber, ¿sí? El conocimiento perfecto que el hombre puede saber, tanto para la conducta de su vida, que es la moral, como para la conservación de la salud, que es la medicina, y para la invención de las artes, que ya es la mecánica. Hablábamos del método, ¿sí? Es un método que él quiere hacer a partir de la duda, ¿sí?, de la duda metódica, el método cartesiano, el método universal, porque el racionalista no confía en los sentidos, porque, dice René Descartes, los sentidos nos engañan, ¿sí? Obviamente está por encima el entendimiento de los sentidos. René Descartes no niega la existencia de los sentidos, pero dice que de los sentidos nos engañan, nos dudan y todo lo que nos produzca error, incertidumbre debe ser rechazado, ¿sí? Debe ser rechazado totalmente. Obviamente el entendimiento pertenece al alma. Él hablaba de una doctrina de las ideas. ¿Qué pretende él hacer? Una reflexión filosófica que desde su propia interioridad del sujeto pensante, la res
cogitans, ¿sí? El sujeto pensante. Y a partir de ahí, ¿qué pretende alcanzar? Pretende alcanzar primero lo que es la objetividad y la certeza de los conocimientos, la necesidad y la universalidad de la ciencia, la convicción de la propia existencia, cogito ergo sum. Si yo pienso es porque yo existo. Si yo no pienso, no existo. Y si no existo, no pienso. Y la objetividad de Dios y del mundo, hablaba de una idea clara, hablamos de una idea distinta, hablamos de las clasificaciones que hace René Descartes en cuanto a claridad y distinción de las ideas. Entonces, ideas adquiridas son las ideas que vienen de la experiencia sensible, las ideas artificiales son las que vienen de la imaginación, y las ideas innatas o naturales, que es la que prácticamente llegamos, con la que llegamos a este mundo, es decir, desde que estamos en el vientre de mamá, nosotros, Dios deposita en nosotros, dice René Descartes, esas ideas que ya están, son las ideas naturales con las que nosotros hemos llegado a este mundo, ¿sí? Luego hablábamos de unas reglas del método, ¿sí? En esas reglas del método, por ejemplo, en la obra Reglas para la dirección del pensamiento de Descartes, ahí se plantean 21 reglas, pero luego ya en el discurso del método, obra magna de René Descartes, la reduce a 4. ¿Cuáles son? La evidencia, el análisis, la síntesis, y la cuarta, que es enumerar y revisar, ¿sí? Esas 4 reglas del método, pues, podríamos llamarle filtros, para deducir y decir que es verdadero, que es algo comprobado. En esas reglas del método, bueno, aparece la duda cartesiana, el método por excelencia de René Descartes, y obviamente de esa duda cartesiana es que va a originar el cogito ergo sum. Si yo pienso, es porque yo existo, ¿sí? Yo no puedo dudar de lo que pienso, ¿sí? Yo puedo, dice René Descartes, yo puedo pensar que no existe Dios, que no existe el cielo, que no existen los cuerpos, pero no puedo pensar, ¿sí? Que yo, ¿sí? No puedo pensar que soy el que piensa las cosas, ¿sí? No existe. Bien, la duda es algo primordial para este personaje. Al mismo tiempo hablamos de una antropología, y en la antropología hablamos del alma como sustancia pensante y la unión del cuerpo y del alma, ¿sí? Vamos en este momento a concentrarnos, a ver un poco, ¿sí? Vamos a recordar lo que hablábamos de la antropología de René Descartes, ¿sí? Esa antropología de René Descartes, es decir, el hombre como tal, ¿sí? Cómo se visualiza, cómo se comprende al hombre, ¿sí? Entonces, en este momento vamos a prestarle atención a esta información, ¿sí? Vemos aquí en pantalla que cuando hablamos de antropología, ¿sí? Tenemos que remitirnos básicamente a el alma como sustancia pensante, la res cogitans, ¿sí? La res cogitans es el alma pensante y la unión del cuerpo. ¿Qué es la res cogitans o la sustancia pensante o el sujeto pensante? Bueno, a través de la duda, como ya lo habíamos mencionado, Descartes llega al principio evidente del cogito, ¿sí? De la duda metódica se llega al pensamiento. El alma se identifica con el pensamiento, con el entendimiento. Claro, es propio del ser humano tener el entendimiento y el pensamiento. La esencia del alma, pues obviamente va a ser el pensamiento o el entendimiento. Puedo concebir la esencia del alma descartando el cuerpo, claro, ¿sí? Pero obviamente el cuerpo necesita del alma y el alma necesita del cuerpo, cada uno de ellos con sus funciones totalmente diferentes. Eh, si la materia dejara de ser extensa, es la res extensa, ¿sí? Porque en Descartes vamos a encontrar términos como la res cogitans, que es el sujeto o la sustancia pensante, y la res extensa, que ya viene a ser la materia como tal, ¿sí? La forma como tal. Pues si deja de existir la res extensa, pues obviamente no queda nada. Entonces, si el alma piensa, perfecto, pero si dejase de pensar, o si lo dejara de hacer, o si lo deja de hacer, pues obviamente dejaría de existir. El alma siempre está presente y está en virtud de las ideas innatas. Ideas innatas es lo que va a defender totalmente René Descartes. Luego hablábamos de una unión de cuerpo y de alma. Obviamente se distinguen como dos sustancias distintas, ¿sí? E irreductibles. Yo no puedo decir que el alma es igual que el cuerpo y que el cuerpo es igual que el alma. Son dos sustancias que pueden concebirse y existir la una sin la otra, ¿sí?
el alma es irreductible al atributo de la extensión que es el propio del cuerpo. Yo no puedo decir que la definición de cuerpo es la misma definición de alma. La unión del cuerpo y de alma es simplemente un hecho de existencia que no afecta la esencia del alma. Dice René Descartes que el cuerpo es una máquina que se rige por leyes generales de la mecánica, de la extensión, el reposo y el movimiento. Cuando hablamos de cuerpo, hace parte de las características del movimiento y del calor, y la característica del alma es el pensar, ¿sí? Cuando René Descartes dice, para explicar esta cuestión de cuerpo y de alma, a él lo llama como espíritus vitales, ¿sí? Y los espíritus vitales prácticamente son aquellos que van mezclados en la sangre y que en su trayectoria va llegando hasta el cerebro, ¿sí? Y cuando llega al cerebro, como va esta información, se la deja al alma y obviamente a partir de ahí empieza el pensamiento. Vamos a hablar en este instante sobre lo que es la teología, y cuando hablamos de teología estamos hablando de la existencia de Dios. René Descartes no va a negar la existencia de Dios, tanto es así que este personaje continúa su investigación manteniéndose recluido dentro de su propio pensamiento, tal cual para René Descartes lo más importante es lo que está dentro, ¿sí?, del ser humano, lo que se construye dentro y que va hacia la parte externa. Porque si nosotros cogemos algo externo que va hacia la parte interna del hombre, ya eso es a partir de los sentidos, y los sentidos nos engañan. Dice René Descartes que para demostrar la existencia de Dios, o sea, no hay que recurrir a las vías tradicionales, ¿sí? Por el movimiento, por la causalidad o el orden de las cosas de los seres del mundo sensible. ¿Qué aspira este personaje de René Descartes? Aspira a encontrar un camino fácil, seguro, ¿sí? Y lo encuentra o lo detalla prácticamente en el testimonio de su propia conciencia. Cuando hablamos de la propia conciencia, como lo mencioné ahorita, es la parte interna del ser humano. Es una idea que ya está en nosotros, ideas innatas, naturales, que están de nosotros desde nuestra concepción. Y obviamente, como ya está dentro de nosotros, es una idea perfecta, es una idea infinita, es una idea clara. Por tanto, por el análisis de la idea de Dios, René Descartes, ¿sí?, se convence de que la existencia de Dios es mucho más evidente que las cosas sensibles, ¿sí? Es mucho más evidente que las cosas sensibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea de Dios no está en la parte externa, sino está en nuestra parte interna. Él mismo es el que hace, el que entrega la idea, ¿sí?, le entrega la idea al ser humano desde su concepción. Pero la idea de Dios se encuentra en nosotros oscurecida. ¿Y por qué se encuentra oscurecida? Se encuentra oscurecida por las cosas sensibles, ¿sí? ¿Y qué es lo que pretende hacer prácticamente René Descartes? Demostrarlo, pero no demostrarlo tal cual como lo hizo en la filosofía de Santo Tomás, ¿sí?, sino que esto es diferente, esto lo va a plantear desde la parte racional, desde la parte interna. ¿Qué propone Descartes? Bueno, propone tres argumentos, ¿sí? Y estos tres argumentos van a estar encardinados o direccionados a la idea, ¿sí?, de lo perfecto, de lo infinito. Es decir, la idea de Dios es una idea perfecta y es infinita. ¿Por qué? Porque sale de nuestro interior. Racionalidad, ¿sí? Racionalidad. Entonces, la idea, los tres argumentos, ¿sí?, es la idea en sí, es decir, la idea de Dios como tal. La segunda es la idea en su causa, es decir, una relación con Dios, ¿sí?, o una relación a Dios. Y la tercera es una relación a nuestro ser. La idea de Dios como primera, la segunda es la relación con Dios, y la tercera, ¿sí?, la relación que tiene directamente con nosotros, ¿sí? Entonces, estos, en los dos segundos argumentos, no puede mantenerse en la pura contemplación de la idea, ¿sí?, sino que falta introducir el concepto de causalidad. Estos argumentos se encuentran obviamente plasmados en los libros de René Descartes, en la meditación, en principios de la filosofía, y obviamente en el discurso del método en la cuarta parte. ¿De dónde sale el origen de la idea de Dios? Bueno, ya sabemos que René Descartes distingue entre ideas adquiridas, artificiales e innatas, pero Descartes discurre o se dirige y dice, yo tengo dentro de mí
la idea de un ser perfecto e infinito. Esto está en mí. Descartes no duda de lo que está en la interioridad del ser humano, él duda de lo que está en la exterioridad. Pero él dice, hombre, ¿de dónde pudo haberme venido? Es decir, ¿de dónde salió esa idea? Si yo la tengo dentro de mí, esa es la que se pregunta Descartes, hombre, ¿de dónde pudo haberme venido esta idea? Frente a eso, él plantea tres argumentos. Dice, no puede haber venido de afuera. ¿Sí? Obviamente no acepta nada de afuera porque los sentidos nos engañan. ¿Sí? Los sentidos nos engañan. ¿Sí? Entonces, no pudo haber venido de afuera. Tampoco la idea de Dios puede ser una producción o una ficción del espíritu. ¿Sí? Algo, cuando hablamos de ficción, es algo superficial, algo ficticio. ¿Sí? No puede ser algo superficial, algo que se haya creado, ¿sí? Eh, a partir de un ser finito, ¿sí? Y acá vemos un juego de términos que es muy importante. Dice, lo voy a leer literal, dice, yo soy un ser finito. O sea, el hombre es un ser finito. ¿Por qué? Porque en cualquier momento perecemos, en cualquier momento morimos. Yo soy un ser finito y no podría tener una sustancia infinita, ¿sí? La sustancia infinita de Dios. O sea, si yo soy finito, no puedo tener una sustancia infinita, a no ser porque esta idea de una sustancia infinita haya sido puesta en mí por alguna sustancia que sea verdaderamente infinita. Es decir, la idea de Dios que es infinita tuvo que haber sido depositada por un ser, obviamente Dios, ¿sí? Que es infinito en mi ser. Ahora bien, comprender el término o la idea de Dios, el intelecto del hombre, es corto para poder entenderla. Cuarta, por consiguiente, la idea de Dios reclama una causa superior. Es decir, la idea de Dios fue puesta en nosotros por una sustancia infinita, una sustancia superior, y que esa sustancia superior o infinita es distinta de mí, porque yo soy finito y Dios es infinito. ¿Sí? Es decir, el mismo Dios es quien depositó su propia idea en cada uno de los seres humanos desde la racionalidad, desde las ideas innatas. Bien, a partir de la idea de Dios, Descartes formula tres argumentos cuya formulación más simple puede ser, bueno, la primera es que la idea de Dios en sí mismo, él mismo se manifiesta. La tercera es la causa de la idea de Dios. ¿Sí? Entonces, en esta causa hay algo que me llama mucho la atención. Dice René Descartes, poseo la idea de un ser perfecto, un ser más perfecto que mi ser. Sí, obviamente el ser quiere decir que el hombre es perfecto, pero hay un ser mucho más perfecto quien ha depositado esas ideas en mí. ¿Y quién es? Dios. Y la tercera es por la causa de mi ser imperfecto. Es decir, cuando yo hablo de imperfecto no quiere decir que tenga alguna cosa negativa en mí, sino que cuando yo hablo de imperfecto lo relaciono con que somos finitos, y obviamente la idea de Dios es infinita. ¿Ok? Entonces, si no existiera una causa infinita, es decir, la causa de Dios, no sería posible una naturaleza como la mía, dice René Descartes, finita e imperfecta. Mi naturaleza como hombre, sí, somos perfectos porque tenemos la capacidad del entendimiento y del pensamiento, y es lo que más hace diferente a los animales. Yo no puedo igualar o decirle a un animal, es que animal tan lindo, tan inteligente, porque estamos reduciendo o estamos rebajando la condición intelectual del ser humano a la misma condición intelectual, entre comillas, porque no se puede decir así, de los animales. Los animales actúan por instinto y nosotros actuamos también en ocasiones por instinto, pero lo que nos diferencia es la racionalidad. El hombre es un animal racional, Aristóteles. Cuando hablamos de la física, bueno, ya para ir terminando este aspecto importante de René Descartes, bueno, una vez demostrada la existencia de Dios, que le suministra la verdad de sus deducciones filosóficas, Descartes se arriesga un poco, ¿cierto? Más, él se quiere arriesgar un poco a la intuición fundamental del cogito. Recordemos que este personaje de René Descartes, hay algunos que dicen que tiene una filosofía original, ¿sí? Porque pretende hacer un método a partir de este cogito ergo sum,
la duda cartesiana, la duda universal, duda de todo, duda de de la experiencia de los sentidos, porque ellos nos engañan. Pero él quiere proponer una teoría del mundo físico, ¿sí? Y aquí para esta teoría aplica lo que es su método con una rigurosidad, ¿sí? Deduciéndola a partir de la intuición de una idea clara y distinta de la extensión, ¿sí? La res extensa, lo que hace parte de la forma, ¿sí? Entonces, hablemos de la idea clara y distinta de la extensión. ¿Cómo entiende René Descartes esta parte? Bueno, aquí René Descartes, ¿sí?, se va a relacionar o nos va a decir lo siguiente. Nos va a decir, hombre, la noción de cuerpo como tal proviene o de nuestro propio cuerpo, ¿sí? La noción, la idea, o proviene de nuestro propio cuerpo, o proviene de las impresiones que proceden o procedentes a que vienen de otros cuerpos exteriores. O yo me hago la idea de mi cuerpo, o con tan solo yo ver, ¿sí?, a la otra figura del cuerpo, pues yo me hago, ¿sí?, la impresión, ¿sí?, de esa idea del cuerpo exterior. Aquí, bueno, no hay ningún filósofo perfecto. René Descartes duda de los sentidos, pero a partir de esta definición le está dando una aceptabilidad a la idea de cuerpo a partir de algo exterior, ¿sí? Recordemos que René Descartes no niega la existencia del empirismo, de los sentidos. Él dice que existen, pero que ellos nos engañan. La segunda dice que todas las cualidades de los cuerpos, es decir, cuando hablo de las cualidades de los cuerpos, es decir, que tienen color, que tienen olor, que tienen sabor, que tienen figura, entre otros, van a cambiar constantemente, pero hay una que siempre permanece inalterable, es decir, que no se modifica, que no tiene ninguna alteración. ¿Y cuál es ella? El volumen o la extensión, ¿sí? El volumen y la extensión, es decir, a partir de sus tres dimensiones de este volumen o de la extensión, en cuanto a longitud, latitud y profundidad, siempre va a permanecer, ¿sí? Y aquí podemos decir, colocamos un ejemplo muy fácil, un pedazo de cera, ¿sí?, puede moldearse de 1000 maneras, es decir, yo tengo un molde, yo tengo un material que es la cera para construir una vela, yo puedo hacer la vela con la misma cantidad, digamos que tengo el volumen, digamos que hay una libra, para que lo entendamos mejor, hay una libra de cera, y yo puedo hacer el molde que sea, lo puedo hacer con las figuras que sea, ¿sí? Pero va a permanecer el mismo volumen. Si yo peso el material una libra, cuando yo termine de hacer la vela con un molde que sea, pues voy a tener nuevamente una vela. Es decir, un pedazo de cera puede moldearse de 1000 maneras, pero su volumen permanece inalterable. Así como el pensamiento es la esencia del alma, la extensión, ¿sí? Cuando hablamos del pensamiento y la esencia del alma, estamos hablando de la res cogitans, ¿sí? El sujeto pensante o la sustancia pensante. Pero cuando hablamos de la res extensa, la extensión es el cuerpo, es lo material, ¿sí? Es el atributo esencial de los cuerpos. ¿Qué lo identifica un cuerpo? Pues su atributo, ¿no? De ello dependen todas las demás propiedades, las cuales no son más que modos de la realidad fundamental. Y cuando digo modos de la realidad fundamental de la extensión, lo refiero a que esta extensión es una y que obviamente es homogénea, ¿sí?, para todos los cuerpos, es decir, que tienen una igualdad. La extensión, escúchese bien, la extensión tiene dos modos esenciales. Y estos dos modos esenciales de la extensión es la figura y el movimiento, ¿sí? Obviamente los cuerpos tienen movimiento, como ya vimos en las diapositivas anteriores, y que obviamente hay una figura, de los cuales resulta toda la distinción y la variedad de las cosas materiales, ¿sí? Entonces, aquí René Descartes le apuesta a que hay cuerpos, hay extensiones, ¿sí?, ahí están marcados a partir de la distinción y que están marcados a partir de la variedad de las cosas materiales. Frente a estas cosas materiales que está planteada en la física de René Descartes, habla de las cualidades
pero cuando aparecen las cualidades, las refiere a unas cualidades sensibles y frente a ello dice que se dividen en cualidades sensibles primarias y cualidades sensibles secundarias. ¿Qué son las cualidades sensibles primarias? Estas cualidades sensibles primarias son la extensión, la dureza, la figura, el movimiento, el reposo, la gravedad, la atracción, ¿sí? Son iguales, son reales, que existen, y se encuentran realmente en los cuerpos. Yo los voy a encontrar perfectamente en los cuerpos sin ninguna preocupación. Ellas están, todo lo que es la extensión, la dureza, el movimiento, la figura, es decir, lo que yo veo, ahí está presente. Pero las cualidades sensibles secundarias, ¿sí? Va a hacer referencia a el olor, el color, el sabor, ¿sí? Son puramente subjetivas, es decir, son formulaciones individuales, ¿sí? Que tiene cada ser humano. Cuando hablo de subjetivas es una posición personal. Por eso hay unas que pueden ser, un cuerpo que puede ser, hablemos del tono de piel de los seres humanos, uno puede ser blanco, uno puede ser moreno, uno puede ser de color negro, ¿sí? Oscuro, en fin, son producidas por la acción mecánica del movimiento de los cuerpos. Aquí vamos a encontrar el movimiento de los cuerpos. Entonces las cualidades sensibles se dividen en primarias y secundarias. Ahora bien, vamos a hablar a nivel general, ¿sí? En cuanto a la física, no existen causas finales, sino solamente eficientes. Una causa, ¿sí? No, final no existe, ¿sí? No existe. Lo único que existen son las causas eficientes. ¿Para qué me sirve esto? ¿Sí? En segunda instancia, bueno, vamos a encontrar que en los cuerpos solamente observamos sucesiones de movimiento, es decir, al cuerpo, como veíamos ahorita hace poco, al cuerpo le corresponde lo que es el movimiento y al alma el pensamiento. Descartes tampoco admite los átomos, ya que considera que la materia, es decir, la extensión, la resistencia, es continua e indefinidamente divisible, ¿sí? A diferencia del espíritu que no tiene partes, ¿sí? Yo no puedo dividir el alma en tres, ¿no? El alma es una sola, pero el cuerpo sí se puede dividir, ¿sí? Entonces, Descartes no admite lo que son los átomos. Descartes va a decir que, bueno, la materia de suyo es inerte, es decir, es propia y siempre permanecerá en reposo. La materia permanece en reposo. Pero Dios, y aquí vemos que a la parte física le introduce la idea de Dios, dice, Dios introduce en ese bloque compacto creado por él una cantidad constante, determinada e invariable de movimiento. Es decir, la materia es fija, es estable, es inerte, pero que permanece en reposo, pero quien le da el movimiento y quien le origina el movimiento a esa materia es Dios. Y como la acción de Dios no cambia, ¿sí? Está sujeta a las leyes mecánicas, ¿sí? Y está sujeta a las leyes fijas y está sujeta a las leyes invariables. Por tanto, Dios puede alterar por el milagro, ya esto es un término religioso, mezclado con la física que plantea Descartes, Dios puede alterarlas por el milagro, pero solo lo hace en raras ocasiones, ¿sí? Entonces, aquí vemos algo muy interesante. En esta física, las leyes que rigen las relaciones entre la materia y el movimiento son tres, ¿sí? ¿Cuáles son las leyes que rigen las relaciones entre la materia y el movimiento? La primera es la ley de la inercia. Toda cosa permanece en el mismo estado mientras no sea cambiada por una causa exterior, ¿sí? Si una cosa está en reposo para que esa cosa, ¿sí? Se mueva, tiene que ejercérsele una fuerza exterior para que esta cosa se mueva. Y por lo tanto aquí me está planteando que la primera ley es la ley de inercia, es decir, toda cosa permanece en el mismo estado, es decir, en inercia, mientras no sea cambiada, es decir, mientras no se le aplique un cambio. La segunda ley dice que todo cuerpo tiende a moverse en línea recta, ¿sí? Todo cuerpo tiende a moverse en línea recta.
Y la tercera me va a decir que la conservación del movimiento, ¿sí? En el choque entre los cuerpos no se pierde el movimiento, sino que su cantidad permanece constantemente. Todos los fenómenos físicos en cuanto a gravedad, magnetismo, calor, electricidad, colores, olores, sabores, entre otros, ¿sí? Se explican mecánicamente solo por la materia y el movimiento local, ¿sí? Entonces, aquí vemos nosotros las tres leyes: la ley de la inercia, la ley que solamente se mueve en línea recta y la ley de la conservación del movimiento. Y todo esto es para mirar la relación que hay entre la materia, la resistencia, y que es propio de la materia, el movimiento. ¿Qué encontramos nosotros ahora en la realidad del mundo corpóreo? Obviamente le corresponde lo que es la física. Bueno, le corresponde en esta física, ya para ir terminando, la realidad del mundo corpóreo. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a encontrar tres ideas importantes, tres pruebas. La primera prueba: es posible que existan cosas materiales porque esas cosas las conseguimos claramente en las demostraciones de la geometría, y Dios puede producir todas las cosas que nosotros conseguimos claramente y en las cuales no existe contradicción. Es decir, lo que Dios crea es perfecto y obviamente no hay contradicción y todo es claro. La segunda prueba, ¿sí?, hace referencia a que es probable que existan los cuerpos porque aparecen claramente en las representaciones de mi imaginación, ¿sí? Recordemos cuando veíamos que René Descartes admitía lo que son las ideas artificiales, las ideas innatas, ¿sí? Vemos que en una de ellas aparece aquí este pensamiento, ¿sí? Como lo es, ¿sí?, la filosofía de la imaginación, que obviamente no es propia del entendimiento, y llegan a convencerme de que existen en la realidad, y admitiendo que los cuerpos existen, es muy fácil explicar esas cosas, esas representaciones. Descartes en este punto no recurre a la concepción de los sentidos externos, sino que a la percepción interna de la imaginación, que es un modo de pensamiento, ¿sí? Y aquí lo hace una distinción, que la imaginación es un modo de pensamiento, ¿sí? Es un modo de pensamiento. Y la tercera, bueno, la tercera es un poco mucho más fácil, porque dice René Descartes que, bueno, ya se posee la idea clara y distinta de la extensión, del movimiento, de lo corpóreo. Además tengo, dice René Descartes, tengo la convicción de que existen cosas corpóreas. Esta idea y esta convicción me aparecen como proviniendo de las realidades que existen fuera de mí. Ahora bien, Dios no es capaz de engañarme, Dios no me va a engañar. Y no habiéndome dado ninguna facultad para conocer que ello es así, sino muy al contrario, una poderosa inclinación a creer que las ideas provienen de las cosas corpóreas. No sé cómo se podría disculpar del engaño si en efecto esas ideas procediesen de otra parte o fuesen producidas por otras causas y no por las cosas corpóreas. Por lo cual hay que concluir que existen cosas corpóreas. Es decir, René Descartes admite que las cosas corpóreas existen y que están obviamente presentes. Esta es la filosofía que nos plantea el gran René Descartes, filósofo racionalista. Espero que hayamos comprendido un poco más esta filosofía. Nos volveremos a ver en una nueva oportunidad. Espero que se encuentren bien. Chao, chao.